Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD. Como siempre, contentos de saber que ustedes están en sintonía con nosotros a través de Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional. Iniciamos este bloque con una entrevista muy interesante, pues hay un hospital, nosotros lo mencionábamos el viernes pasado, que está dando cero en mortalidad materno-infantil y es hoy propicia la ocasión para recibir a su director, el doctor Rafael Draper Félix, que es el director del Hospital Materno Reinaldo Almanzar. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Qué bueno. Yo creo que... Complacido de estar por aquí compartiendo con ustedes. Y nosotros más complacidos por la noticia que usted nos trae, porque cuando mi compañera hace unos días daba la información de que ustedes el primer trimestre del año, al parecer, registraron 0% de muertes maternas, no sé si es materno-infantil. Materna. Usted nos va a explicar eso. ¿Cómo se puede dar esto en República Dominicana en un hospital? Bueno, decir más que ese periodo de los 3 meses, tenemos 8 meses. 8 meses. 8 meses consecutivos y ya no primer año. Tenemos el año pasado, igual duramos un periodo similar, con esa tasa, esa razón de muerte de un 0% de mortalidad, y todo se debe al trabajo en equipo. Yo creo que un equipo de médicos, de personal de la salud, involucrado, empoderado, profesionales calificados y todo trabajando encima del paciente, hemos podido lograr, a pesar de la cantidad de pacientes con gran complejidad que nos llegan, grandes mórbidas que nos llegan de todo el país. Aún así, en esa unidad crítica de cuidados intensivos, nosotros logramos, y gracias, ¿verdad?, al Todopoderoso, quien siempre digo, quien es que nos pone la mano de sanación, hemos permitido lograr reducir bastante ese número de mortalidad. Doctor, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? Es decir, vamos a suponer que esté frente a nosotros el director o la directora de otro hospital con la misma característica o quizás con... Altagracia, sí, la maternidad vamos Altagracia. a suponer, ¿verdad?, para no mencionar, ¿cómo se logra eso? Bueno, yo creo que también todo depende caso a caso, porque indiscutiblemente hay casos que son incompatibles, ¿verdad?, con la vida, y nos llegan en estado tan crítico como le pudieran llegar, por ejemplo, a ese hospital que bien ustedes hacen referencia, quien es el hospital de referencia también a nivel nacional, donde llegan los pacientes ya en estado crítico. Entonces, cuando las primeras 24 horas, en ocasiones hasta en la propia emergencia, pudiera hasta fallecer el paciente. Muchas veces nos llegan en condiciones tardías, con múltiples fallos multiorgánicos. Entonces, es difícil. Nosotros lo que tenemos una sala, nosotros para ver la paciente de una manera integral, por ejemplo, y evitar eso, en nuestra sala de emergencia, nosotros tenemos una combinación de especialistas, que es emergenciólogos y ginecobstetras, o sea, que nosotros podemos ver desde que llega la paciente de una manera integral. Entonces, como la vemos de una manera integral, inmediatamente ya se le cae encima a ese paciente, y todo el equipo, todos los especialistas, muchos de llamadas, que hay un equipo de respuesta rápida de emergencia, se llama y todos los especialistas ya estamos directamente actuando sobre esa patología, sobre esa condición de la embarazada que llegó, y eso no ha dado muchos logros, de verdad que sí. Lo integral. Él está diciendo cosas que yo entiendo que lo hacen todos los otros centros, pero hay elementos que, por ejemplo, me gustaría resaltar, porque, por ejemplo, es el único hospital o el primero en ser certificado por UNICEF. Sí. Ese es un tema. Sí. Es el primero que está implementando la receta digital de los hospitales. Pienso, sí, de los hospitales tradicionales y demás, sí. Está promoviendo el parto natural.
También. Sí, O sí, sea, hay varias alternativas que tú me vas a decir a mí, no, eso pasa en todos los No, hospitales. No pasa en todos los no. hospitales, aparte de otros elementos que se están haciendo como la sala de... Psicoprofilaxis. exacto, además de esto, el tema de lactancia, Sí. entre otras cosas. Son muchas cosas. Son muchos elementos. Son Usted me muchas va a decir cosas. a mí que el 0% dentro de estos meses... Es un conjunto. No, es un conjunto. Es un sí, conjunto, es un conjunto. Porque hay una palabra que usó el doctor Sí. que es muy importante, lo integral. Es decir, verlo como un todo Sí, sí. a un paciente. Pero el asunto de los partos naturales, ¿qué hace el hospital? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo se comunica con las pacientes para que llegue al final, no sea necesaria una intervención quirúrgica, prácticamente una cesárea? Sí. Mira, eso es historia. Yo vengo de dirigir un hospital, ya vengo en la parte de gestión del Seguro Nacional de Salud, de SENASA, de ahí paso a dirigir el hospital materno, el pequeño de Santo Domingo Norte, de Villamella, y ahí cuando se inaugura este hospital se me selecciona, se me elige para gestionarlo. Entonces yo, una persona que me gusta innovar, me gusta hacer las cosas diferentes, las cosas bien hechas, entonces lo que dijimos aquí tenemos que crear un estilo, un modelo totalmente diferente. Es más, que para iniciar el tema, nosotros creamos una simbología, que fue una flor, y dijimos, bueno, lo primero es la simbología, una flor. ¿Por qué? Porque como es de la mujer, nosotros entendemos que lo más parecido a una mujer es una flor, y aquí lo primero es que nadie puede maltratar ni marchitar un pétalo de esa flor. Entonces de ahí comenzó la estrategia de innovación. Entonces es un hospital que está lleno de innovación, muchas innovaciones que van a favor de la salud de las usuarias. Por ejemplo, fuimos de los primeros, eso que les decía, de una emergencia integral que esté combinada con emergenciólogos y con ginecobstetra. Pero luego de ahí dijimos, bueno, pero como plan de mejora nos están llegando muchas embarazadas, adolescentes, puérperas que se van a su casa, que no tienen información, y ya está demostrado que mucha de la mortalidad materna está Está en ligado al gran puerperio. porcentaje en el periodo puerperar. Entonces, bueno, pues vamos a crear una unidad de psicoprofilaxis. Entonces la creamos. Entonces, ¿qué hacemos? Captamos todas las embarazadas, primero que tengan algún riesgo de la consulta, y las adolescentes sobre todo, la inscribimos en ese programa de psicoprofilaxis, y también se hace una orientación, una educación integral. O sea, que tanto a esa embarazadita como al esposo y a la familia tienen sesiones permanentes de orientación de educación. ¿Para qué? Para que esa embarazada, cuando se presente el momento del parto, ya sepa a lo que va, Claro. a lo que se va a enfrentar. Ya tiene psicológicamente, ya está está preparada, ya no va con ese temor al dolor, a lo que se va a enfrentar, porque eso es lo que se dice. Entonces ya muchas de ellas, ustedes saben que desde que llegó lo que te piden es por evitar eso, lo que te dicen, bueno, yo lo que quiero es que me operen. Exacto, cesárea. Yo quiero que me operen. Allá los médicos tienen eso prohibido, esa palabra. Allá somos pro parto y dicen, no, cesárea sí, pero cuando le corresponde. Y uno no sabe si es cesárea realmente hasta el final de un nacimiento. Mira, Entonces, mira qué interesante, porque tengo que decirle que en varias ocasiones he leído acerca del tema de la cesárea, que es un gran negocio en nuestro país. O sea, el tema de la cesárea es por lo que tú vas a cobrar, va a cobrar el centro o el médico. Pero hay otro punto también que creo que hace al Reinaldo Almanzar uno de los hospitales modelos en el tema materno o materno-infantil, vamos a decirle, porque está la madre y está neonato. El Exacto. neonato, sí, está el niño ahí. El registro oportuno, digital también. perfecto. Ustedes están tratando de que el niño nace y ya tiene su registro ante la Junta Central Electoral. Sí. Cuéntenos de esto. Estamos, bueno, a solicitud nuestra también, hicimos que la oficialía, ¿no? Pusiera una unidad de manera tal que todas nuestras pacientes primero fueran registradas. Y más que eso, o sea, allá estamos en un 100%, todo nacimiento
y está dentro de los reglamentos, dentro de las normativas. Todo paciente desde que se ingresó a la embarazada se le pone un cintillo hasta la hora de salida cuando el de seguridad retire ese cintillo. Entonces voy a lo que quiero decir. Se le dio la de alta al paciente, lo primero que hace es pasar a registrar ese recién nacido, pero más que eso, luego del registro, nosotros estamos asegurando de que es un paciente salga asegurado, que luego de ahí pase al staff del Servicio Nacional de Salud para que salga un bebé protegido con un aseguramiento, que luego del 21 días se enfrentan muchas veces cuando tienen que ingresarlo en otro centro, bueno, pues no tiene seguro. Pues primero se registra 100% de registro hasta los fines de semana y luego de ahí pasa a SENASA para que ya tenga una cédula, esté registrado y ya es donde pasa el Departamento de Seguridad para su futuro egreso. Doctor, en la mayoría de los centros, sobre todo los centros públicos del país, hay una situación con la población haitiana, con la mujer haitiana, unas que cruzan a parir y otras que viven aquí y van a los hospitales y se les recibe y se les da la atención pertinente. En el caso del hospital, ¿cómo se maneja eso? Si llega esa población allá. Sí, llega. ¿Cómo en qué porcentaje? Si se puede. Llega. No llegará, lo pudiera decir un número promedio, qué sé yo, un 10% de esas embarazadas nos están llegando. Y ciertamente crea mucha dificultad. Ajá, ¿por qué? Un hospital ya de otra naturaleza, pacientes que te llegan, primero son las que mayor condición de riesgo, ¿no? de factibilidad de riesgo puede tener, porque te llegan ya en un estado tardío del embarazo, ya el momento de dar a luz, sin una sola evaluación, un solo chequeo, no la conoce el médico. Generalmente llegan con anemias, con niveles hemáticos muy bajos, pero peor es el caso cuando ya parió todo bien, cuando se egresa esa paciente, entonces una paciente que no tiene ni registro, pero no tiene familiares, no tiene domicilio. Entonces usted no tiene donde una puérpera con un recién nacido, donde usted colocarla. En ocasiones, bueno, ya se están haciendo gestiones y vamos a CONANI, hemos ido a la propia embajada de Haití porque para nosotros es difícil. Muchas veces tenemos que hasta retardarla en cama porque no podemos. ¿Dónde la soltamos? Si le damos de alta, que salen esas embarazadas o a coger un motor a la esquina. Entonces, realmente nos crea dificultad, pero sí nos llega. Nos está llegando bastante embarazadas. Llegan, alguien la llevará, la suelta y bueno, y lo único que nos queda es resolver y es una disposición que tenemos del gobierno. El director del hospital resuelva. Bueno, espero que usted resuelva, que no nos haga como otros directores de hospitales, que aquí dicen una cosa y fuera de aquí son otras. No. Que lo sepan, sobre todo atención al Marcelino Vélez. Es un desastre. Miren, señores, tenemos que agradecer de verdad la participación del doctor Rafael Draper Félix, sobre todo porque los indicadores que tiene este hospital Reinaldo Almanzar, algo están haciendo diferente para que estos puntos, estos niveles de cero mortalidad materna sean reales, porque no es coincidencia. Lo que tú decías, no es coincidencia. Además, destacar que ellos obtuvieron un 94% en la ejecución del plan operativo anual, en el POA. También un 4.5 de 5 en la evaluación de calidad de los procesos de atención al usuario, que lograron esa puntuación. Y en el cumplimiento de las observaciones de la práctica clínica en los servicios materno-neonatal y la adherencia a los protocolos y normas materno-neonatal, el centro también obtuvo un 94, certificado por UNICEF, 100% la receta digital. Medalla de oro, por el MAP. ¿Dónde está el presupuesto de ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Es un tema difícil. Un tema difícil, ¿no? Porque también todo se hace con recursos. Claro. Sí. Pero él está maximizando sus recursos. Sobre todo hay algo que se llama gerencia, que cuando uno es buen gerente, ese tipo de cosas sale. Fíjate que la mayoría de los temas, este señor que yo no lo conozco, es la primera vez que lo veo aquí,
Él dice, lo solicitamos, solicitaron a la oficialía civil que le pusieron una unidad para que los niños salieran ya registrados. Pero en la parte solicitan a tal o directa tal. de los recursos, ¿cuánto ustedes manejan? ¿Y la facturación? Bueno, mira, saber que los hospitales son las empresas más complejas Ajá. de todas, ¿no? Y aquí somos un hospital de autogestión descentralizada. En cuanto a la autogestión, tenemos un presupuesto histórico por el Estado, pero realmente hay un porcentaje, por ejemplo, para nómina, que tiene que ser en base a lo facturable. Facturable, ok. Como autogestión, la intención es que cuando sea descentralizado, sea autofinanciado el hospital, pero con las condiciones que no es un secreto que ustedes conocen y Que que siempre sabemos, va a ser, ¿verdad? siempre, y además de que siempre el Estado tendrá que poner la Sí, mano, claro. porque es un hospital. Y que un hospital, Claro. entonces ahí, y quiera Dios que siga y que sea así, pero sí, de alguna u otra manera, alguien o de alguna forma se tiene que financiar, porque todo lo que está allí, bueno, pues se tiene que salir a comprar. Así Y mismo. todas las pacientes que vaya, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga seguro, no importa la condición socioeconómica, son atendidas iguales, sin ningún tipo de preferencia. Esperemos bueno. que siempre sea así, doctor, y que si no es así, que el pueblo nos llame y nos lo diga. Así es. Gracias al doctor Rafael Draper Félix, director del Hospital Materno Reinaldo Almanzar, que ha estado compartiendo esta interesantísima entrevista con nosotros aquí en la conclusión de la jornada de hoy de Despierta RD. Los invitamos a continuar disfrutando de toda la programación de Telecentro y Telemicro Internacional, y mañana todo este equipo, Alberto Caminero, José Rivas, una servidora Lorena Solano y todo el equipo que está detrás, que son más de 30 personas, estarán con ustedes nuevamente en una entrega llena de cariño, sobre todo de contenido para toda la población dominicana. Hasta luego.